Seguimos en la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales, las bases del cristianismo, las bases del pensamiento de nuestro Dios y Salvador, puestas y reveladas en la Biblia. Tema 22, el juicio final, parte 3. Espero terminarlo hoy. El juicio final de Dios, parte 3. Fíjense, si este tema del juicio final lo tendríamos, la iglesia, los hermanos en Cristo, lo tendríamos bien asentados en nuestra mente, en nuestro corazón, no habría tantos conflictos, no habría tanta gente, hermanos en Cristo, viviendo una vida penosa fuera de la santidad que Cristo nos demanda. Pero cuando el juicio final de Dios, su justicia, nosotros ya la tenemos bien entendida, bien asentada, como dije, en nuestra mente y corazón, muchas cosas se nos va a hacer más fácil en esta vida temporal. Quiero retomar un poco de lo que vimos la vez pasada y dijimos, y la pregunta, recuerden, era ¿qué ocurre entonces a todos los que fueron condenados en el juicio final? ¿Qué les ocurre? Claro, no era una muerte física, porque la muerte física ya pasó. La muerte física nomás es una puerta en donde todos pasamos del mundo presente y visible y material o natural al mundo invisible, espiritual y sobrenatural. Es todo. Por eso no le hacemos tanto drama los cristianos en los funerales, ¿verdad? De hecho, recién estábamos hablando del pastor Adrián, pues me acuerdo cuando falleció su suegra, ahorita que falleció mi suegro, ¿no? También en la semana pasada, fuimos aquí al de Santa Margarita, ahí la sepultaron, y nosotros estamos cantando canciones de alabanza y júbilo, y había otro ahí, de unos, se me hace que son de la tradicional, ¿verdad? Primero trajeron su mariachi, pero después todos ahí llorando, clamando y bueno, ya saben, ¿no? Todo el show que se quiere tirar ahí al foso, etcétera, etcétera. Y ellos nos veían, yo veía cómo nos veían. Decían, ¿estos qué? ¿Tan contentos de que se fue? No, nosotros, como recién dijo el hermano Abraham, todos nosotros, los de la fe, nos vamos a encontrar en las nubes, no dentro de mucho. Todos los que ya pasaron por esta puerta de este mundo al siguiente, al espiritual, y los que ya vivimos en un mundo material, pero en forma espiritual. Nosotros todos vamos a estar aquí, ahí en las nubes. Imagínense ese momento, va a ser un momento de gran gozo. Va a estar reventando nuestro gozo, ahí en las nubes. Por los que nunca se tomaron un avión, pues bueno, ahí van a verlo, pero sin el avión. Eso va a ser la alegría y la promesa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esta muerte física no estamos hablando. Los que son condenados en el juicio final, va a dar paso esta muerte física y será reemplazada, dijimos, por una que la Biblia llama muerte segunda. Claro, porque la primera ya pasó. ¿Y qué clase de muerte sería esa? Y lo dividimos en punto 1 y 2. Y dijimos que para el individuo, para cada persona, cada condenado sería, porque ya fueron condenados por el Espíritu, murieron en sus pecados. Entonces, para cada individuo será un estado, esta muerte segunda, de muerte espiritual y moral. Acuérdense, siempre la muerte espiritual y la moral van relacionados, enganchados. ¿Por qué? Ahí dijimos, recuerden bien estos conceptos. Yo sé que algunos dicen, ay hermano, la complica mucho, pero es importante entenderlos. Acuérdense lo que dijo Pedro en 1 Pedro 3:15. Tenemos que tener la Biblia para defenderla a los que no creen. ¿Por qué? Para que ellos también entren a la gracia. Esto espiritual y moral, ¿por qué? Porque así como el mundo material se gobierna por las leyes de la ciencia, la física, la química,
etcétera, etcétera, ¿no? Como la teoría de la gravedad, etcétera, etcétera, de la termodinámica. El mundo sobrenatural, espiritual, que es mucho más grande, dice la palabra de Dios, se rigen también por leyes espirituales, porque Dios es espíritu. Y esas leyes se nos dio a través de la Biblia y a nosotros las llamamos leyes morales, como los 10 mandamientos. No mates, no mientas, no adulteres, no codicies lo ajeno, honra a tus padres, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, no tengas ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, si usted ve ese tipo de circunstancias, vemos que lo moral nos acerca al Dios espiritual. Por eso están relacionados. Yo quiero que entienda bien esa relación. Cuando yo cumplo la ley moral, yo me acerco en lo espiritual al Señor. Por eso es la ley moral y la ley espiritual es lo mismo. El Nuevo Testamento declara que todas las personas que no fueron regeneradas, o sea, por el Espíritu de Dios, que murieron en sus pecados, que no aceptaron el Evangelio, que no nacieron de nuevo del Espíritu de Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, pues ya está muerta, no solo en esta vida, sino que cuando pasa por esa puerta al mundo invisible, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Pues va a seguir en ese estado. Pasar por la muerte física no lo cambia. No hace algún artilugio para mejorarlo. Va a ser la misma persona, pero sin el cuerpo físico. ¿Sí lo entienden? Hasta ahora sí me van siguiendo, ¿verdad? Es importante. Yo quiero terminar esto con que se entienda bien todos estos conceptos. Y van a ver que muchas cosas ustedes ya entonces las van a razonar de esa manera bien y van a poder vivir y afrontar la vida en santidad de una manera mucho más natural, fácil. No digo que sea muy fácil, sino que va a ser más fácil, ¿no? Esta gente que se murió sin Cristo, que no quiso aceptar el Evangelio, que no quiso darle su lugar al Dios vivo, pues murieron en ese entendimiento entenebrecido, oscurecidos, en tinieblas, alienados, alejados, separados de la vida de Dios. Dios nos dio vida, Dios sopló vida en nosotros, pero Él quiso que esa vida ahora se despierte, se vivifique en el Espíritu. Pero eso es lo que no aceptaron estas muchas personas, porque no quisieron entrar en el orden espiritual de Dios. No quisieron aceptar a Cristo. Cada uno de ellas, de estos condenados a la muerte segunda, están entonces espiritualmente muertos, se le dice, intelectualmente o mentalmente atontados, dijimos, fatigados, lentos. O sea, que no pueden pensar bien, rápidamente. Emocionalmente están debilitados. ¿Se acuerdan que citamos Efesios? Estas condiciones que tenían antes, lo voy a repetir de vuelta, antes de la muerte física. Ustedes todos tenemos familiares y seres queridos que no han aceptado el Evangelio. Entonces, ¿cómo están cuando usted le habla del Evangelio? Pues no quieren, están ahí, necios, tercos, cabeza dura, como así usted también estaba. Recuérdelo, no se haga tampoco. Entonces, pues usted y yo no somos, vuelvo a repetirlo, no somos mejores que ellos. Para nada, para nada. Nomás que hemos aceptado la gracia de Dios. Es todo. Y fíjense, esa condición que tenían antes de la muerte física, ¿qué pasó cuando murieron? No fue a ningún lado. Esa misma condición siguió pasando la puerta. En Efesios 2, 1 al 5, recuerden ese pasaje, es importante. Está hablando de cómo era nuestra anterior vida. Y ahí podemos ver la característica del incrédulo, de la persona que no acepta, que es necia y no quiere. Y dice bien claro que son gente desobedientes y que practican el pecado, vivían en pecado, decía la versión que leímos esa vez. Así todos éramos, todos, no algunos, todos pecamos.
siguiendo los deseos y las pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza carnal que tiende al pecado. Entonces, pero que Dios es rico en misericordia y nos amó tanto, dice el versículo 4 en Efesios 2, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Y después citamos Efesios 4, 17 y 18. ¿Recuerdan? Efesios 4, 17 y 18. Y ahí otra vez habla de las condiciones de las que están, esta gente que tiene la mente entenebrecida, que vive en pecado, que no acepta la gracia. Ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué significa estar confundidos? No saber discernir, diferenciar lo que me conviene de lo que no me conviene. Tienen la mente llena de oscuridad, dice la palabra acá. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Se dan cuenta? Vagar sin rumbo, sin ton ni son, sin ningún objeto en la vida. No, ellos dicen, no, yo soy trabajador, y sí son trabajadores, y ya tienen varias casas y que tienen un buen negocio, un buen empleo, una profesión, una carrera, carro propio, etcétera, etcétera. Pero son todas cosas temporales, pasajeras. Lo más importante, que es la vida eterna, y la Biblia le dice la verdadera vida, ¿qué pasa con eso? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Se dan cuenta? Porque Dios no quiere, nomás vivan unos años acá y ya de viejitos se mueren y ya se acabó. Como dicen los ateos y toda la gente, los filósofos del mundo. No, Dios quiere ofrecernos vida eterna como sus hijos. Pero ellos cerraron la mente y endurecieron el corazón, se ensoberbecieron, diría la Reina Valera. ¿Contra quién? Contra Dios, se rebelaron contra Él, se pusieron orgullosos. La vida en esta tierra para ellos es todo, pero para nosotros es, como dice la palabra, de peregrinos, de pasajera, va de pasada. Esa es la vida ahora. Pero si uno desaprovecha entonces la oportunidad de la vida eterna que Dios ofrece por gracia, gratis, desaprovecha esa oportunidad, se muere, la muerte física, y pasa al mundo eterno, entonces es condenado en el juicio final. Ya no hay marcha atrás, porque cuando uno muere se pasa al mundo espiritual y en ese no hay tiempo. Recuérdenlo, ahí no hay tiempo. El tiempo fue creado para el mundo natural. Entonces la muerte segunda deja anclada esa alma rebelde. Esa alma condenada la deja anclada. ¿Sabes lo que es anclado? Pues que está ahí, que no se va a mover a otro lado. Ahí está anclado a un estado de alienación, separación eternas de la vida que Dios ofrece. La vida eterna junto a Él. No será aniquilación, porque no hay muerte física ya. No se lo mata y ya, no. Tiene un estado eterno y físico de enfermedad espiritual. Recuerden, nos morimos no porque, la razón principal es, la forma correcta de decirlo es, nos morimos por la enfermedad, ¿verdad que sí? Yo me muero por un cáncer, por una enfermedad. No me muero por decirle al médico, no te acepto. Aunque si lo acepto, me va a dar un diagnóstico y una cura. Ese es nuestro Señor Jesús. Pero ellos se mueren porque no aceptan al médico de médicos y mueren en esta enfermedad espiritual. No aliviados por la misericordia que vivifica el espíritu nuestro de nuestro Señor. Ni ya con esperanza alguna de mejoría. No hay esperanza. ¿Por qué? La esperanza habla de esperar en un futuro mejor. Pero ya no, porque están anclados, dijimos, a esa condición de condenación. Este era el primer punto, que individualmente cada uno pasa
a los condenados en ese juicio final a un estado de muerte espiritual y moral. Es el punto, la clase de muerte, de la muerte segunda en forma individual. Y el punto 2 dijimos, con eso terminamos la vez pasada, que esta muerte espiritual no solo es para el individuo, sino para toda la sociedad en la cual están anclados en el lago de fuego, la muerte segunda. ¿El mundo? ¿Cómo está el mundo? A ver, ahorita estuvimos con los pastores hablando y no saben pues yo les contaba, aquí tuvimos tiroteos, ¿recuerdan los tiroteos? ¿Recuerdan ahí los secuestros de aquí, de acá? Pues todos viviendo situaciones aún más extremas, muchos contando cosas, wow. Ahora, ¿por qué es? ¿Por la maldad de quién? Del hombre, de las personas. Entonces, esa maldad, dijimos que iban a pasar esa puerta de la muerte física al mundo invisible, y esa maldad no se va a ningún lado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa maldad? Va a seguir ahí. ¿Y la maldad qué representa? Yo soy malo en relación a quién? Primeramente a Dios, porque peco contra Dios, pero también en relación a mi contraparte. Yo cometo una maldad cuando, por ejemplo, fornico o adultero con otra persona. Cuando le miento, le estoy haciendo una maldad. Cuando le robo o lo mato también. Claro, en la vida eterna no se puede matarlo, pero se puede violentar, se puede agredir verbalmente o físicamente. No sé qué pase, pero sí, la maldad es relacional. ¿Sí lo entiende, no? Y eso va a seguir, porque la maldad de ellos ahí va a seguir. Ese es el concepto que hay que entender bien. El pecado no solo es una enfermedad espiritual individual, que un individuo puede sufrir en total aislamiento de los demás pecadores. No solo es eso, también representa o se expresa en actitudes individuales hacia los demás. Y como esa gente muere en sus pecados, en su mala actitud, en su naturaleza pecaminosa, esa alma sigue con lo mismo. Y ahora condenado, esa amargura, esa decepción, esa depresión, ese odio, esa envidia, ese coraje va a permanecer en su alma. Y eso se acrecenta. Decían un teólogo famoso, varios de hecho, que decían que los fuegos del infierno eran para acallar esa maldad que va a haber ahí en esa sociedad, en el infierno. Y yo dije, wow, aquí hay mentes, la verdad, de nuestros hermanos, ¿no? Que vivieron hace siglos que la verdad me sorprende la forma como lo interpretan. Yo, wow, sí, y sí, pues le aumenta el fuego y en vez de estar peleándose, pues ¿qué van a estar peleándose si lo están dándole una rostizada? Vuelvo a repetir, estas personas condenadas no se van a transformar en santas pasando la muerte física y compadeciendo ante el juicio final. La muerte no hace un cambio de alma. Esa misma alma, esos mismos malos pensamientos, esa forma de pecar va a seguir del otro lado. Imaginemos, por tanto, lo que significará vivir en semejante sociedad de personas amargadas, enojadas, decepcionadas, con esa enfermedad espiritual y moral por los siglos de los siglos. Imagínese eso. Eso es el lago de fuego y la segunda muerte, el lugar conjunto de condenación que Dios tiene separado, alienados, alejados de Él. El Nuevo Testamento dijimos que señalaba las bendiciones de la vida de Dios con los redimidos en su presencia, en el cielo, póngale, o en el paraíso, ¿no? Y eso contrastaba, era un contraste totalmente como blanco y negro con lo que la clase de sociedad de la que venimos hablando entre los condenados en el lago de fuego. Y eso pusimos que estaba en Apocalipsis 22, 14 y 15. ¿Se recuerdan? Se los río rápido, no lo busquen. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. ¿Quién entran por las puertas? Los que pueden, pues, los que pueden entrar
como dueños, ¿verdad? Yo soy el dueño en mi casa, los hijos, pues ahí podemos pasar sin pedir permiso porque es la casa del hijo también. Entonces pasan por la puerta, el ladrón pasa por la ventana, por arriba, por yo qué sé, pero nosotros pasamos por la puerta, por el derecho que tenemos. Pero dice en el versículo 15, afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica mentira. O sea, todos los que en esas almas que no van a cambiar pasando esa puerta de la muerte física, ahí están afuera, siguen ahí. Y hablamos de todo ese tema y después nos quedamos en la parte, también se describe esa segunda muerte como un lago de fuego, un lago de fuego. El destino de los que no se arrepienten, de los incrédulos, de los que no tienen fe, también se describe como lago de fuego. Una vez más podemos asumir que esos términos son metafóricos y no literales. Claro, no es un lago de fuego, ahí los tiran. O sea, o puede ser, quién sabe, ¿verdad? Pero generalmente cuando uno lee la Biblia, Apocalipsis tiene mucho lenguaje figurado, metafórico. Entonces hay que saber interpretar de acuerdo al contexto. Pero estas metáforas podemos estar seguros, señalan una realidad. Eso sí es real, una realidad que es mucho más terrible que cualquier interpretación literal que podamos darle a estos términos. Lago de fuego, entonces va a estar caliente. O, fíjese, había una encuesta, hicieron, ¿qué es peor? ¿Ahogarse o quemarse? ¿Morir quemado o ahogarse? Qué feas encuestas, ¿verdad? Pero bueno, gente que no, pues no sé. Vieron que a los gringos les encantan las encuestas, ahí andan encuestas de todo hay. Y bueno, decía, y no, estaban parejos, que ahogarse, porque mucha gente se estuvo por ahogar, ¿no? Y se salvó. Y cuentan de que es lo peor. A mí también me pasó una vez, casi me ahogo. Y es tremendo porque es una desesperación, ¿no? Querer respirar y saber que en vez de entrar aire va a entrar agua. Es tremendo esa sensación de aprisionamiento, ¿verdad? Pero cuando se quema uno, ¿cuántos se quemaron? ¿Verdad que yo también me quemé varias veces? Tremendo, no con un cerillo. Entonces, cuando uno se quema, también duele muchísimo. Yo tuve también quemadura de 3er grado y sí duele muchísimo. O sea, y que la llaga permanece por mucho tiempo, duele. Entonces, estamos hablando del lago de fuego, ¿sí me entiende? Tiene la parte acuática, por así llamarlo, y la parte del fuego. O sea, como las peores, como torturas, ¿verdad? La peor combinación. Recuerdan que el primer juicio del mundo fue por agua y el segundo va a ser por fuego. ¿Y cómo se llama? Lago de fuego. Pero por eso digo que la realidad va a ser, o sea, mucho más terrible que la metáfora. Le estoy introduciendo. Habrá en primer lugar el dolor de la conciencia, porque van a tener conciencia, mis hermanos. Dios no les quita la conciencia ahí. Todos como seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos esa conciencia. Esa conciencia permanece porque es parte del alma de las personas individualmente. Entonces, en primer lugar, el dolor. Imagínense, yo me puse a tratar de imaginar un poco este tema. El dolor de mi conciencia de estar bajo esta indignación, alineados, separados, alejados de Dios en el lago de fuego por los siglos de los siglos, anclados, sin posibilidad, sin esperanza de una mejora futura. Tremendo, es tremendo. Ahora hay gente que dice, ay no, yo me prefiero morir. Pues yo tuve un momento de eso en mi vida, ay, es tremendo, pero yo me acuerdo que esto, comparado con eso, por lo menos ahí yo tenía una mínima esperanza de que algo puede cambiar, alguien me puede ayudar, y al Señor me ayuda al final, pero siempre uno busca a los hombres, no siempre primero. Y ahí andaba, pero siempre, porque tenía esas mínimas esperanzas que yo veía, después, ni modo, no me queda ninguna, me aferro a mi Dios, había esperanza. Pero imagínense un mundo sin esperanza.
Nunca va a cambiar mi situación. Es tremenda porque el hombre, como tiene un alma, tiene sentimientos, tiene una conciencia, es una persona inteligente. Entonces, estar en esa situación anclado es tremendo, mis hermanos. Los prisioneros de guerra en Vietnam, decía uno que salió, que lo peor no era la tortura en sí. Ya en un momento que ya le estaban mochando el dedo y ya ni sentía nada, decía. Mócheme la oreja. Ya no sentía dolor. Estaba en un estado así como que ya voy a morir. Pero el sentimiento de soledad y que no iba a mejorar y cada día iba a empeorar la situación, eso era la peor tortura para él, decía. El primer lugar, entonces, el dolor de la conciencia de estar bajo la indignación de Dios. Romanos 2, 4 y 6. Voy a ir rápido porque no hay mucho tiempo. Romanos capítulo 2, versículos 2 al 6, traducción viviente, dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti, dice esta versión. Pues se acerca el día de la ira, del juicio final, en el cual se manifestará el justo, subrayo justo, juicio de Dios. Él juzgará a cada uno individualmente, según, ¿qué cosa? Lo que haya hecho, según sus obras. En esta serie vimos bien claro, siempre el juicio, ¿por qué es? Por obras. ¿Y por qué nosotros nos salvamos y somos pecadores y malos? Porque Dios ve las obras ¿de quién? De Cristo en nosotros. Ve la cruz de Cristo, la sangre del Señor derramada por nosotros. Cuando nos ve a nosotros. Por eso no somos condenados, mis hermanos. Nada de lo que usted y yo hagamos nos va a salvar. ¿Sí me entiende? En segundo lugar, de estos condenados anclados en ese lago de fuego. El dolor de tener que soportar las consecuencias de las actitudes y el comportamiento pecaminoso de la sociedad que va a estar ahí. Lo vimos recién, la introducción. Gálatas 6, versículos 7 y 8. A ver, póngalo, hermano. Es que no tenemos tiempo, pero póngalo porque dice así: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha, ¿de qué cosa? Lo que se siembra. Cosecharás lo que siembres. 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, su carne, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu de Dios, cosecharán, ¿qué cosa? Vida eterna. O sea, Dios en su amor y misericordia y paciencia, tenemos un montón de estos versículos. Y la gente lo rechaza y dice: no, yo estoy bien con mi caguamita, mis amigos que dan la vida por mí, dicen, y estamos acá tomando, escuchando música, ¿no? Esa de reggaetón, emborrachándose, gastándose el dinero de la semana. Después la esposa: no, es que te gastaste toda la despensa en tus caguamas. Y en tercer lugar, estará la angustia. Fíjense, esto es lo que estuve yo desarrollándolo. La angustia del remordimiento, agravada por esa resistencia de arrepentirse como Faraón. Y la incapacidad para ello, ¿qué? Del pecado que origina ese remordimiento. Hay ese pecado, esa mala cosa. Después la conciencia me dice: ay, pero no hay manera de mejorarlo. Entonces hay una angustia. La angustia es una de las cosas peores que poseen. ¿La angustia qué es? No saber qué va a pasar en el futuro. Pensar que el futuro va a ser peor que el presente. Eso es angustia. Cuando sentimos angustia. Entonces, imagínense esa angustia eterna. Vamos a llamarle angustia eternal, porque va a seguir. Hebreos 6, 4 al 8.
Eso no lo voy a leer. Vamos a seguir. Para los que anotan, Hebreos 6, 4 al 8. Ese fuego, acuérdense el lago de fuego. Ese fuego no aniquilará a la gente que esté en él, como lo haría literalmente el fuego terrenal, ¿no? Nuestro Señor Jesús lo describe en estos términos en Marcos 9, 47 y 48. Al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué tremendo, ¿no? No hay muerte y nunca se apaga el fuego. O sea, el castigo. Es tremendo. Yo, la verdad, cuando leo por eso estas cosas a veces hay que predicarlas y hay que enseñarlas y hay que saberlas y hay que entenderlas, mis hermanos. Porque valoramos de dónde nos sacó el Señor, mis hermanos. De aquí nos sacó, de aquí nos rescató. Cuando no queda nada por quemar, mis hermanos, el fuego de aquí terrenal, ¿qué pasa? Pues se apaga, ¿no? Y cuando un gusano no tiene nada que comer, ¿qué pasa? Se muere. Esto es lo que está diciendo el Señor. Pero puesto que las actitudes pecaminosas de los perdidos, de los condenados, nunca van a cambiar, nunca. Solamente en Dios hay luz. Solamente en Dios hay verdad, pero ellos ya están alejados de la verdad y que enemistados con Dios, en tinieblas, entenebrecidos, encima amargados y sin esperanza. Imagínense, esas actitudes nunca, pecaminosas, nunca van a cambiar. El dolor que provoca la ira de Dios nunca morirá. Wow. Y los recuerdos los recuerdos, porque van a poder recordar también, mis hermanos. Ay, cuando me predicó mi mamá, antes de morirse, hasta me dijo, hijo, por favor, lee la Biblia, arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué no le hice caso? El dolor que va a provocar eso, los recuerdos, van a alimentar el fuego del remordimiento y ese nunca se va a extinguir, mis hermanos. Por otro lado, al igual que la sal frena la corrupción de la carne, ¿verdad que antes no había refri, ¿se acuerdan? ¿Quién vivió esa época? No se cree. Pero fíjense que mis padres, que no les llevan tantos años algunos aquí, de hecho con la hermana a mí me están parecidos. Perdón que la descubra. Pero bueno, yo la amo como una madre también. Pero el tema es que mis padres les tocó en Corea, era muy pobre Corea, mi país donde vivía. Les tocó ese tema de salar las carnes y las cosas para que no se echen a perder. Creo que los ranchos también, en los ranchos creo que no era hasta hace mucho, no sé. Entonces, ¿qué hace la sal? Frena ¿qué cosa? La corrupción de la carne. ¿Se dan cuenta la relación espiritual? Así, al parecer, y esto es lo que yo antes decía de estos filósofos cristianos de siglos pasados, el fuego eterno frenará la corrupción moral y espiritual de los perdidos. Wow. Evitando que crezca. Porque imagínense, si crece y crece, pues no. Hasta los ángeles vimos que tienen que ser encadenados, porque si no se dan hasta con la cubeta entre ellos. Entonces, este fuego eternal frena la corrupción moral y espiritual de los condenados, como la sal frena la corrupción de la carne. La referencia fue Marcos 9, 48 y 49, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, dice. ¿Se dan cuenta? La versión que yo leo es la Reina Valera. Todos serán, ¿qué cosa? Salados. O sea, van a frenar su corrupción, su manera, ¿sí me entiende? Pensar pecaminosa. Con ese fuego Dios les está bendiciendo. Porque si no va a seguir su corrupción peor y peor. Entonces, con ese fuego de castigo, es como cuando en las cárceles, ¿verdad? ¿Te portas mal? Al cadalso ahí solo. Sí, vieron eso en las películas, ¿no? De hecho, aquí los hermanos que tenemos aquí en el penal de Puente Grande me comentaban que nosotros entramos, una vez yo entré y tenía una chamarra con azul acá. La otra vez, la última vez también me pasó lo mismo. Como que quiero que... Y el hermano que me invitó, porque nos invitan individualmente un hermano de adentro para que yo entre.
si ese es el color azul de los policías de adentro, si ellos se dan cuenta que yo entré con un color azul, aunque sea el forro, el que me invitó va una semana, o no me acuerdo si era una semana o un mes, a un lugar de aislamiento, totalmente aislado. Bueno, el caso del hermano no sería ese, pero mucha gente se porta mal, se pelean, hay riñas, ¿y qué hacen con ellos? Los aíslan y le dan duro, y la comida ni le dan. ¿Para qué? Para que se le aplaque, se acalme su corrupción, su maldad. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Me gustó cómo... Mire, y hay otro que, bueno, C.S. Lewis, es uno del siglo XX, dice, Dios en su misericordia, mire cómo lo pone, Dios en su misericordia creó los sufrimientos limitados del infierno para que la aflicción pudiera ser frenada. Dios en su misericordia estableció sus límites y ordenó las olas de fuego que no crecieran más. Wow. Verán que yo también, cuando lo leí, dije, híjole, nunca me lo puse a pensar de esta manera. Ni leyendo Marcos 48 y 49. Pero ahora lo entendimos, ¿verdad que sí? ¿O no? Amén. Bueno, no se permitirá entonces que crezca la corrupción ilimitadamente, sino que va a estar limitada indefinidamente. Las proporciones serán finitas. En la misericordia de Dios quedará como era en el momento de ¿qué? Del juicio final. Va a ser constante. No va a aumentar las llamas. El fuego impedirá entonces un desarrollo ¿qué? De la maldad posterior al juicio final. ¿Sí no entiende? Esto nos deja, hermanos, con el último tema que vamos a ver, y vamos a ver si hoy lo terminamos, que habla de la bondad y la severidad de Dios. Porque ahora, con todos estos temas, diga la verdad, piénselo. Híjole, esto es tremendo. Esto es una gravedad tremenda. ¿No le dio una urgencia de predicarle más a sus seres queridos? Claro que sí, ¿no? De eso se trata. No les diga, en el infierno te vas a pudrir, mi hijo. No, no le diga así, por favor. No es la manera de evangelizar. Cuando entienda el amor de Cristo a la cruz, eso usted tiene que irse para allá, para el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero bueno, volviendo al tema, el último tema es la bondad y la severidad de Dios. Wow, porque uno cuando ve todos estos temas dice, híjole, sí, Dios es bondadoso y misericordioso, pero cuando piensa en sus seres queridos, dice, ay, que sea un poquito menos. Ay, si hasta yo pienso así, seré más bueno que Dios. El pensamiento de que al final se hará justicia y de los que hicieron mal serán castigados, debería siempre de llenar a cada persona honrada, ¿de qué? De una profunda satisfacción, por no decir de júbilo, ¿no? De gran gozo. Un antiguo poeta bíblico lo expresa de esta manera en el Salmo 98. Fíjense cómo él se goza de esta justicia de Dios. Dice, Salmo 98, Reina Valera, dice, voy a leer desde el 3 al final. Alabanza, dice del 4. Alabanza por la justicia de Dios, dice el título. ¿Por qué cosa está alabando? Por la justicia de Dios, del tema que estamos hablando. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa. Con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Hasta los ateos, los incrédulos, los que no creen, los que no aceptan al Dios vivo, pues la noticia de que va a haber un juicio final, que nadie se va a salir con las suyas, ni Hitler, ni Stalin, ni ninguno de los
tiranos. Eso también a ellos debería de causarles, ¿qué? Satisfacción. Seguro que no están estas personas que no creen en Dios, no están contentos de que haya millones de personas que sufren injusticias durante toda su vida y mueren sin pagar, ¿verdad? Los que le hicieron la injusticia se murieron. Bueno, se salvó del castigo. Pero, ¿qué estamos leyendo? Que Dios va a justiciar a todos. Nadie se va a salir con la suya. Pero hay otra faceta del asunto, mis hermanos. Aunque todo el mundo esté de parte de la justicia, ¿cuántos están de parte de la justicia o que se haga justicia? Amén, todos. Aunque no crean en Dios, que se haga justicia, dicen, ¿no? Y que nuestro juicio moral, nuestra conciencia, esté de acuerdo de que hay que hacer justicia. Fíjense que el corazón humano tiene sus propias razones y retrocede ante la idea de que todo ser humano se merece el castigo eterno. Porque recién estuvimos hablando de ese castigo a lujo de detalle. Y ahora, cuando hablamos del lujo de detalles, eso, pues, como que retrocedemos un poquito. El castigo parece increíblemente severo y desproporcionado. Hasta el instinto humano sugiere que la misericordia debe triunfar sobre la justicia estricta. Y si nosotros pensamos así, ¿no debería Dios pensar así aún con más razón? ¿Es el Dios de amor, Dios misericordioso? Y además hay otro motivo por qué pensamos así, mis hermanos. Por el que retrocedemos ante la idea del juicio final. Piénselo, medítelo en su corazón. Híjole, no creo que sea para siempre. Pero este otro motivo es sencillamente mis hermanos. Cada uno de nosotros se da cuenta que también somos pecadores, que pecamos. Y también somos pecadores. Y no solo los pecados grandes o los grandes pecadores merecen ser castigados, según lo que leímos en la Biblia. Pequeños y grandes pecadores todos, si mueren en sus pecados, mueren en sus obras, serán castigados en el juicio final, serán condenados. Y cuando las personas se dan cuenta de eso, nos damos cuenta de eso, nos cae el 20, tienden a comenzar a pensar en objeciones. Híjole, para intentar demostrarse a sí mismos que no puede haber y no habrá tal cosa como un castigo eterno. Examinemos algunas de estas objeciones, que es importante entender estas objeciones. La objeción número 1 que siempre sale: un Dios de amor no puede castigar, y menos de esta manera. Le voy a dar la primera respuesta. Vamos a ponerle respuesta 1, respuesta A, porque era la primera objeción, ¿no? Respuesta A. Lo cierto, ¿cuál es? Un Dios de amor no puede castigar. Lo cierto es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es precisamente porque Dios es un Dios de amor por lo que tiene que castigar el pecado. Si un traficante de drogas le vende a su hija drogas, la mete en las drogas, destroza su vida, su cerebro, todo de ella, Dios no actuará sin, pues no me importa qué le pase a esa hija. Él ama a esa hija. Cualquier pecado contra ella provoca su ira. Y si el traficante de drogas no se arrepiente, Dios no olvidará su crimen. Precisamente porque el amor de Dios es eterno. Y eso significa que su ira estará sobre el traficante eternamente si se muere con esos crímenes. Como el amor de él es eterno, el castigo es eterno. Segunda respuesta a esta objeción de que un Dios de amor no puede castigar: Dios es ciertamente un Dios de amor. Y nadie nos ha dicho más acerca de lo que es el amor
que Dios mismo. Nos ha hecho sentir su realidad de forma más profunda, la realidad del amor verdadero de Dios en la figura de nuestro Señor Jesús. Quizás la máxima y más famosa expresión de amor de Dios sea Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación eterna del lago de fuego, mas tenga vida eterna. Pero debemos fijarnos en que según este versículo, el amor de Dios se muestra de forma suprema en lo que ha hecho para salvarnos de perecer. Ha entregado, ¿qué cosa? El mayor de todos sus inimaginables dones, su propia sustancia. El mismo Hijo se hizo hombre para dar el sacrificio por nosotros. Y ha dado ese don, ese regalo, para que los pecadores como usted y yo podamos ser perdonados y nunca tengamos que sufrir el castigo que merecen nuestros pecados. No veo mucha alegría, porque todos se quedaron muy así como que el juicio final, está tremendo eso. Esta es la alegría y la bondad de Dios. Pero en realidad el alcance del hecho de que Dios tuviera que llegar al extremo de salvarnos de perecer, de morir, solo se comprende cuando pensamos en la seriedad de lo que significa perecer, morir. Por eso todo el tiempo era que morir. La misma impresión nos dan las palabras de Cristo en Juan capítulo 5, versículo 24. Reina Valera dice, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y el que le envió el plan lo puso ¿en dónde? En la Biblia, el Evangelio. Y no vendrá a condenación. No va a haber juicio para nosotros, porque ya lo recibió Cristo en la cruz. Mas ha pasado entonces ¿de qué? De muerte a vida. Y luego, ahí mismo la relaciona con la resurrección de los muertos para vida, la primera resurrección, cuando sea el arrebatamiento en la segunda venida de Cristo. En el versículo 25, de cierto os digo, dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de Cristo. Y los que la oyeren, ¿qué pasa? Vivirán. Porque, ¿quién se va a ir en el arrebatamiento? Los que oyen la voz de Dios. Cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de trompeta, voz de arcángel, pues los que somos hijos vamos a escuchar esa voz. Así de sencillo, como aquí está escrito. Aquí nos llama el Señor a tener fe y confianza, de manera que Él pueda liberarnos de toda condenación y salvarnos de la muerte eterna. Naturalmente, nosotros nos preguntamos, ¿qué derecho tiene a decir esto y con qué base hace este tipo de llamamientos? La respuesta es, en primer lugar, que Él es quien será el juez de jueces. ¿El juez en dónde? En el juicio final. Él lo dice a nosotros para advertirnos, porque Él es el juez que va a estar sentado en el juicio final. Recuerden Apocalipsis capítulo 20. En Juan, volviendo al capítulo 5, Evangelio de Juan, versículo 22, dice la Reina Valera, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Le dio todo el poder al Hijo. 27, ahí mismo, un poquito más abajo, versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Refiriéndose a cómo los profetas llamaban a aquel que va a venir en las nubes. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y en segundo lugar, la respuesta es que aquel que será juez en el juicio final es aquel que sufrió en la cruz el castigo de la ley de Dios. ¿A favor de quién? De todos nosotros.
los que se arrepienten y creen. Los que ¿qué? Se arrepienten y creen. De manera que nosotros, no tengamos que llevar nunca el castigo. No hay condenación. Pero el corolario ineludible, que no podemos eludir de todo esto, es que quien se mantenga indiferente ante el llamamiento que hace el Señor al arrepentimiento y la fe, inevitablemente va a perecer. Eso fue lo que leímos en Juan capítulo 5. O sea, la advertencia está una y otra vez de parte del Señor por amor. Llegados a este punto, no obstante, deberíamos mirar de nuevo el pasaje que estudiamos en toda la serie, en la subserie, vamos a llamarla así, del juicio final, que es Apocalipsis 20, 11 al 15, versículos 11 al 15. Y fijarnos exactamente en lo que dice acerca de cuál es el factor crucial que decide si una persona es o no arrojada al lago de fuego. ¿Cuál es el factor crucial que va a definir que esa persona sea condenada al lago de fuego o no? Aquí tenemos los versículos relevantes, yo se los voy a leer. Y vi, ahí en Apocalipsis 20, y vi a los muertos grandes y pequeños, no importa qué edad o qué poder o qué posición, estatus socioeconómico tenga, no importa. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué cosa? Sus obras. Y el que no, subraye, no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? El que no estaba inscrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Que dijimos que no es un libro literal, es metafórico, es la mente de Dios. Notemos en primer lugar lo que no dice. Vamos a ver bien para entender este tema. Lo que no dice. No dice que si se encuentra que una persona ha cometido muchos y muy graves pecados, como ese narcotraficante que estamos diciendo, sería arrojado al lago de fuego. El tirano Hitler se va al lago de fuego. No está diciendo eso. Ni que se encuentre una persona ha cometido pecados pequeñitos. Y eso es la típica que dicen, es una buena persona. No es cristiana, pero es una buena persona. Y él los va compensando con sus buenas obras. Ese no será arrojada al lago de fuego. ¿Dice eso? Tampoco. No. Según nuestro pasaje en Apocalipsis 20, el factor decisivo es el siguiente. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 15. Este libro de la vida es el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. Jamás entrarán en ella, en la nueva Jerusalén, que representa a los nuevos cielos y a la nueva tierra que va a ser en la eternidad nuestra casa eternal, espectacular. Bueno, en esa no van a entrar cosa impura, o sea, manchada con inmoralidad, con pecado, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, del Juez de jueces. Y en ese libro están escritos los nombres de todos aquellos que se han arrepentido y que han puesto su fe, ¿en quién? En el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero inmolado de Dios? Cristo. Él murió en la cruz. Nadie más murió en la cruz. Bueno, otros murieron, pero no eran perfectos, ¿no? Y puesto que pagó por ellos el castigo por sus pecados, por nosotros, la palabra de Dios nos proporciona esta seguridad gloriosa. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando lee esto, ¿no le da gozo? Es tremendo, ¿no? En Romanos 5:8 y 9 dice, pero Dios demuestra, fíjense, estamos hablando del amor de Dios, la primera objeción. Si Dios es amor, porque mire, Dios ya demostró su amor.
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, abominables, impuros, malandros, yo soy bueno. ¿No se arrepintió entonces o qué? Siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Luego, dice el versículo 9, siendo ya justificados por su sangre, por su sacrificio, significa, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira, de la condenación, del juicio final. A eso se refiere. Y más aún, entonces, todos aquellos que han aceptado hacia Cristo como su sustituto y salvador, pueden saber aquí y ahora, en esta vida, que sus nombres están escritos en ese libro de la vida. Amén. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo, mis hermanos. No tenemos que ganarnos el cielo. Así fue en el caso del apóstol Pablo y su amigo en Filipenses 4, 2 y 3. No lo busques, yo se lo leo, me estoy yendo rápido para poder terminar esto. Filipenses 4, 2 dice en la traducción viviente, ahora les ruego a Evodia y a Síntique. ¿Qué nombres, no? ¿Quién quiere llamarse así? Dado que pertenecen al Señor. ¿A quién pertenecen estas dos hermanitas? Al Señor. Que arreglen su desacuerdo, dice esta versión. Que no se peleen más. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, o sea, el pastor de ahí parece, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron junto a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia, el evangelio. Trabajaron juntos con Clemente, que después dicen que Clemente fue uno de los obispos de Roma, ¿no? El tercero, el cuarto. Trabajaron junto con Clemente, que era colaborador del apóstol Pablo, y mis demás colaboradores, cuyos nombres están ¿en dónde escritos? En el libro de la vida. Ay, cómo me gustaría que mi nombre, ¿se acuerdan? Yo tenía cuando leí estas cosas, me gustaría que mi nombre, ya que esté escrito en la Biblia, que me diga, y Mario y Clemente, ya estoy seguro. Pero vieron, ahora nosotros tenemos esa seguridad, sin que nuestros nombres estén ahí escritos. Clemente, y ¿qué más que podemos aquí? No hace falta, porque ya entendemos el pensamiento de Dios, el amor de Dios. Tenemos esa seguridad, porque somos el mismo caso. Si a las dos hermanitas, Evodia y Síntique, que se daban con la cubeta, el Señor dice, las tengo escritas en el libro de la vida, porque no es por obras, es por fe, por la gracia de Dios. Si a pesar de eso hay quienes rechazan al sustituto y salvador que Dios ha provisto, Dios nos lo provió, entonces ¿qué va a pasar con esa gente? Por desgracia, muchos hacen así, ¿verdad? Rechazan eso. No me interesa, ya veré de viejito. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué puede hacer entonces Dios para salvarlos? Pregunta. ¿Qué puede hacer Dios para salvarlos? ¿Ya hizo todo o no? Ya hizo todo. Ay, ¿por qué? Y se enojan con Dios y ya Él hizo todo. Ellos, los que rechazan el evangelio, ellos han hecho su propia elección. Inevitablemente serán arrojados al lago de fuego y sufrirán las consecuencias de sus decisiones, el castigo de sus pecados. Pero no podrán echarle la culpa a nadie, salvo a quienes, a sí mismos. No podrán criticar a Dios por ello. Dios es la suma total de todo lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por definición, y está escrito en la Biblia, no puede haber un paraíso alternativo para aquellos que le rechacen. Ay, no, ya me porté bien y ya la acepté en el lago de fuego, en el infierno lo acepté a Dios. No, es que es por fe. ¿Sí entiende? O sea, no puede haber, entonces ya pase a un paraíso alternativo por ahí cerquitas, donde no hay tanto fuego y hay agua dulce. Yo qué sé, no hay. Dios no tiene la obligación moral de proveer lo imposible. Para Él nada es imposible, pero Él no tiene la obligación moral de proveer eso que es imposible. Imposible moralmente, porque el que las hace las tiene que pagar. Por eso el Hijo de Dios murió en la cruz, ¿para qué? Porque pagó. Yo a veces digo, lo podía haber salvado si Él es el Dios, Él es el gobernante, el Rey, el Señor de señores.
¿Quién le va a decir algo? ¿Quién le va a decir algo? Todos nosotros le diríamos, ay, porque tiene coronita, ¿no? Tiene privilegios, es el Hijo de Dios. Y es verdad, pero no, Él murió crucificado en la cruz. Él pagó. No hubo un pase de privilegios por ser el Hijo de Dios. Es imposible que Dios haga eso. ¿Por qué? Porque no está en su moralidad, en su integridad como Dios. Él no contradice su misma esencia. ¿Sí lo entiende? En Juan 3:19 dice, ellos amaban las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Y se les dará aquello que han escogido. Suena duro, discúlpenme. Yo también tengo seres amados que no han aceptado a Cristo todavía. Suena duro, pero a veces esa dureza ayuda a que se despierte a alguna gente. Sería injusto, fíjense, sería injusto para esta gente incrédula que rechazó el Evangelio que Dios los obligara a creer en Él. ¿Sí se imagina eso? Que no quisieron aceptar a Jesús. Ahora fijémonos en otra característica de la justicia de Dios. Todos aquellos que rechacen la salvación de Dios se parecerán a esto. Serán, dijimos que, arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero no todos sufrirán un castigo igualmente severo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera enseñanza? Porque hasta en eso Dios tiene todo y está escrito. Nuestro pasaje nos dice que serán juzgados según, ¿qué cosa? Sus obras. Eso es clave, porque Hitler, si yo no acepto a Cristo, pero yo soy el típico vecino que todos dicen, es una buena persona, vio por su esposa, vio por eso, pero no quiso aceptar el Evangelio. ¿Qué pasa ahí? ¿Será igual el castigo que Hitler, que mató a millones de personas, que ese vecino? Claro que no, sería injusto. Por eso dice, van a ser juzgados, ¿por qué? Por sus obras. Hitler mató a muchos, fue un asesino desalmado, etcétera, etcétera. Va a ser juzgado por todo lo malo que hizo. Amén. Ahora, más aún, para ver que Dios es justo e igualitario con todas sus actuaciones, recordemos otra característica de su juicio. Todo el que pone su fe en Cristo para salvación serás salvado eternamente sobre la base no de obras, sino de su fe. Por otro lado, aquellos que desde su conversión han vivido vidas que agradan a Dios serán recompensados, ¿por qué? Por sus buenas obras. ¿Se da cuenta? No me merezco la salvación, pero ya que fui salvado, Dios me dice, a ver lo poco que hiciste bueno en esta vida. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, te voy a recompensar por eso. Fíjense qué bueno es el Señor. Así que vaya haciéndole. Pero no sea hipócrita, porque no se le puede engañar a Dios. Hágalo por amor. Siempre la base tiene que ser el amor. Mientras, fíjense, eso es por sus buenas obras seremos recompensados, mientras que aquellos creyentes, genuinos creyentes estoy hablando, no estoy hablando de gente, ay, no sé si es cristiano, no. Estoy hablando de creyentes, estamos hablando doctrinalmente, creyentes, que sin embargo han vivido sin cuidado, en una santidad dudosa. ¿Vieron como los de Corinto, los de la iglesia de Corinto? Híjole, tremendos. O como Síntique y Evodia, se estaban peleando entre ellas. Y llevado a cabo obras y acciones no satisfactorias, vamos a ponerle así, porque no lo puedo poner muchas malas. Dice la Biblia que van a sufrir pérdida. ¿Perder la salvación? No. La salvación no se pierde. Vamos a 1 Corintios 3, 14 y 15. En la Reina Valera dice, yo se lo voy a leer en la traducción viviente, pero en la Reina Valera el resumen es, sus obras indignas serán quemadas. Gracias a Dios, ¿verdad? Aunque ellos mismos serán salvos, así como por fuego. Entonces, en la traducción viviente me gustó cómo lo explica. Miren, 1 Corintios 3:11, voy a empezar desde el 11. Traducción viviente dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Es nuestro fundamento, nuestra base de vida. 12.
El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Nosotros cada uno somos constructores de obras, buenas o malas. Y el fuego del juicio va a revelar. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Aquí está lo bíblico, ¿no? Va a recibir una recompensa si su obra es buena, genuina, no hipócritamente. ¿Sí me entiende? Como cuando vamos y le damos una moneda a la persona y le doy la monedita así con desprecio. ¿Por qué no se pone a trabajar? Bueno, si se la va a dar, désela con amor y gánese una recompensa. ¿Sí me entiende? Si la obra permanece, ese constructor, usted o yo, recibirá una recompensa. 15. Pero si la obra se consume por ese fuego, el fuego representa metafóricamente la mirada de Dios, que mira el corazón. El constructor sufrirá una gran pérdida, dice. El constructor se salvará, la salvación no se pierde. Pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Se dan cuenta? Tipo todo así con la llama, saliendo así de la casa todo quemado con el humo saliendo de mi pelo. Así se dice que se va a salvar. Qué tremendo, ¿no? Rápido, vayamos a la objeción número 2. Esa es la objeción número 1, es la que más. Si Dios es amor, ¿por qué? Bueno, aquí está. No solo está recompensando a nosotros que ni lo merecemos, sino que tiene recompensas de acuerdo a las obras de corazón que hicimos bien aquí. Pero a la gente mala también, a la gente que no acepta al Señor, también va a haber. No, a Hitler no es igual que uno que mató, violó, hizo todo así, y otro que tenía un corazón endurecido y no quería aceptar el Evangelio porque tenía ese pecado escondido, yo qué sé, tenía 2 mujeres, yo qué sé. Objeción 2. Pero millones de personas, dicen, en los siglos anteriores a Cristo, y millones desde entonces, pasaron 2000 años, ¿verdad? Nunca han oído hablar de Jesús. ¿Cómo va a ser esto justo que Dios los condene por no creer en Jesús? Es que eso no lo hará. Yo ya les adelanté durante la serie todo esto, ¿no? Dios nunca condenará a alguien por no creer lo que nunca ha oído. Vamos al pasaje bíblico, Juan 15, 22 al 24. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Téngame paciencia, en 15 minutos voy a terminar, pero es importante porque ni modo que deje 15 minutos para otra prédica de esto, ¿no? Entonces, téngame paciencia, reciba es tan importante este tema. Ya se dio cuenta que es importante para su propia esperanza y para redarguir a los seres queridos que no han aceptado a Cristo. Miren, vuelvo. ¿Cómo va a ser justo Dios si condena a toda esa gente que no conoció nunca y nadie escuchó hablar de Jesús? Como en mi país que nunca Jesús apareció hace 100 años, empezó el Evangelio. Entonces, no lo va a hacer por eso. Miren, escuchen bien, Juan 15, 22, Reina Valera actualizada dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora lo han visto los milagros de Cristo. Y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. ¿Qué está? Todos los que tenemos conocimiento, ¿se acuerdan que les dije? Mientras más conocimiento, más responsabilidad. Es algo inherente. Por eso los fariseos siempre, el Señor no es que no los amaba a los fariseos, sí los amaba, pero tenían el corazón tan endurecido, tan desviado, que les tenía que dar duro para que se despierten. Y se despertó, bueno, José de Arimatea se despertó Nicodemo, ¿verdad? Quién sabe si algún otro, pero seguramente otros también. Bueno, el mismo Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Bueno,
Pero todos los hombres conocen en lo íntimo. Fíjense, este es un pasaje, ¿no? Pero ahora miren, todos los hombres conocemos en lo íntimo de nuestro corazón que hay un Dios. Ay, ¿cómo está eso? Medítelo después en su cama, ahí antes de dormir, chéquelo. El universo ofrece una amplia evidencia, el universo material, ¿de qué? De que Dios existe, de la existencia de Dios. Y todos los hombres conocen en su conciencia que han pecado contra Dios. ¿Dónde está eso? Búsquelo. Esto es tarea. Romanos capítulo 1, versículo 18 al siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 16. Romanos 1, 18 al 2, 16. ¿Sí me entiende? Léalo. Yo le voy a leer nomás 3 versículos de ese pasaje que les di, para que vean que todos los seres humanos podemos ver el mundo y el universo, el cielo y las estrellas y saber que Dios existe. Versículo 1:20, Romanos 1:20 dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, porque Dios es espíritu, no es material. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. ¡Wow! ¿Tienen excusa? No tienen excusas. Es un razonamiento obvio. Versículo 25. Cambiaron, las personas que no quieren creer, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, dice. O sea, no les torció, ¿qué cosa? Las elecciones libres que eligieron. No significa que Dios los abandonó, ya hagan lo que quieran. No, el mensaje de salvación siempre está aquí. El problema es que Dios no les obliga, no los manipula, no maliciosamente los voy a engañar para que me acepten. No. Aquí está el evangelio, aquí está el universo, ni modo que todo esto se creó de la nada. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Tu conciencia te redarguye, no hay excusa, dice la palabra. Versículo 15 del capítulo 2 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Aquellos que confiesan sus pecados y se arrojan a la misericordia de Dios serán perdonados. Amén. La muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz hace que sea perfectamente justo que Dios perdone sus pecados, incluso aunque nunca hayan oído hablar de Jesús. Incluso aunque nunca oyeron hablar de Jesús, porque Cristo ya murió en la cruz, ya puede ser una persona perdonada. Romanos 3, 25 y 26. Me voy más rápido, denme 5 minutos más. Romanos 3, 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese es el evangelio, ¿no? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. O sea, toda esa gente que murió sin conocimiento de Jesús antes de que Jesús realmente muriera, Él está diciendo que por su conciencia, si ellos hacen lo correcto, como leímos en Romanos 2, pues pueden obtener de ese tratar de vivir en su conciencia, ¿verdad? Que Dios puso la ley de Dios en su corazón, aunque no conozcan a Cristo. Ahí se resuelve todos los problemas de la gente que no conoce a Cristo, obviamente. O sea, Dios tiene un juicio equitativo.
Mientras más conocimiento dijimos, más responsabilidad. Amén. Los hombres serán juzgados por su respuesta a la luz que han recibido y no según la luz que nunca han tenido. ¿Sí lo entiende? Nunca conocieron a Cristo, pero de acuerdo a la luz que ellos tienen en su conciencia, van a ser juzgados. Amén. Pero todos los que están escuchando esta enseñanza hoy, han oído hablar de Cristo, deben atender al aviso del juicio final, que habrá un gran examinador, un buen juez de jueces que va a examinar la luz que recibimos cada uno en nuestro corazón. No, sí sabía la Biblia de memoria de pe a pa, como los fariseos. Por eso los fariseos fueron juzgados con alta vara, porque eran supuestamente los líderes espirituales del pueblo de Dios. Se conocían de memoria todos los pasajes de la Biblia. Y por eso el Señor les estaba todo el tiempo diciendo, no penetra esa palabra en sus corazones, nomás en sus mentes. Aquellos que han recibido más luz no necesariamente son aquellos que corresponden de forma más correcta. Ese es el ejemplo de los fariseos. Muchas de las personas más religiosas, con más cultura de lo que es la Biblia, de Cristo, etcétera, etcétera, son los que más se resisten a arrepentirse realmente de corazón. Eso está en Lucas 11, 29 al 32. ¿Se acuerdan cuando dice la reina del sur que fue a visitar de Saba, ¿no? Que fue a visitar a Salomón? Ella se va a levantar, o sea, de la bronca. Y si a mí me hubiesen dado el evangelio como ustedes, yo me hubiese arrepentido. Y los de Nínive, ¿qué hicieron cuando Jonás le predicó? Se arrepintieron, aunque sea temporalmente. Se arrepintieron. Por eso dice Jesús, hasta ellos se van a levantar contra ustedes porque ustedes tienen mucha más luz. La luz está presente y no le quieren servir. Eso es lo que estaba diciendo ahí en Lucas. Última objeción. Las otras se las voy a dar otro día. Objeción 3. ¿Sería injusto por parte de Dios? Fíjense, miren, esto es importante. Lo van a escuchar o ya lo escucharon. ¿Sería injusto por parte de Dios castigar a alguien durante toda la eternidad por los pecados, por muy grande que sean, como Hitler, que han cometido durante un breve periodo de su vida? ¿Cuántos vivimos los hombres? ¿70, 80 años? ¿90? ¿100? Por 100, por 80 años de vida mala, como Hitler, ponga el peor de los casos, ¿no? ¿Me vas a castigar toda la eternidad? ¿Vieron que parece razonable esa objeción? Es la que estuvimos viendo, ¿no? A lo largo, al principio. Pero esta objeción se basa en un malentendido, doblemente malentendido. Número 1, son 2. Da por supuesto que aunque haya pecado en esta vida, aquellos que rechazan a Dios y a Cristo cesarán de pecar y de ser pecadores en la vida venidera. Y eso no es cierto. ¿Sí entiende? O sea, no, lo estás por 80 años, lo vas a castigar todo. No, ellos van a seguir pecando. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Los estuve preparando para esto. Ellos van a seguir pecando, no solo en su corazón, en su alma, porque van a tener alma y conciencia, sino contra otros que están ahí en el lago de fuego. Número 2, supuesto malentendido número 2 de esta objeción, da por supuesto que a pesar de que han rechazado arrepentirse en esta vida, supuestamente dicen, no, pues se arrepentirán y confiarán en el Salvador en la vida venidera. Pero eso tampoco es cierto. ¿Sí lo entienden? Es que no le dan chance. Aquellos que han rechazado al Salvador y han negado a Dios, aquí, en esta vida, seguirán haciéndolo después. Son culpables de un pecado eterno. Marcos 3:29. Y dice así, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pecar contra el Espíritu Santo, ¿qué es? La blasfemia al Espíritu Santo. Es rechazar lo que usted ahora está recibiendo, el Evangelio, la palabra de Dios.
Es reo de juicio eterno. El hombre rico, en la historia de Lucas 16, ¿recuerdan? El hombre rico y Lázaro, 16, versículos 19 al 31, que se encontraría, ¿qué cosa? Después de la muerte, separado de Dios y atormentado. Si usted vaya y vea y léalo. Lucas 16. Mostraba la evidencia que había remordimiento en este rico. Había remordimiento. Y había que angustia, pero no un arrepentimiento genuino. Si se da cuenta que en la historia no dice, ay no, Señor, perdóname. No, dice, ay, pues. Y ahí lo dejamos, porque ya me miran con mala. No se crea. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos iluminas. Tu verdad y tu palabra ilumina lo más profundo de nuestro ser. Y te damos gracias. Y hemos aprendido que ahora somos más responsables, pero en eso no nos da temor, sino nos da un espíritu de valor, de querer predicar más tu palabra. Nos da congoja por el amor que sentimos por nuestros seres amados y queridos, familiares que nos rodean, que no quieren aceptar tu palabra, que se rebelan ante ti, Señor. Señor, ayúdanos a tener elocuencia y palabra tuya, mi Dios, palabra de verdad, palabra de vida eterna, palabra que va a permanecer para siempre. Ayúdanos a predicarla con valor y con amor, que sean las buenas noticias cuando la contraparte escuche, Señor. Y sabemos que cuando se siembra, Padre, tú eres el que da el crecimiento. Porque esa palabra no vuelve vacía, dice tu palabra. Y nosotros creemos en eso, Padre. Oramos en este momento por todos aquellos incrédulos que han rechazado una y otra vez tu palabra y tus buenas nuevas de salvación en nuestras familias, en nuestros amigos, mi Dios. Ayúdalos, Señor. Rectifica sus caminos, Señor. Lava ese corazón de piedra y transfórmalo en un corazón sensible a tu palabra, a tu ley. Señor, te damos gracias. Úsanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por su paciencia y que Dios les bendiga.